Estoy muy ansiosa para saber qué continúa porque yo las escucho y así voy descubriendo los libros. Ese es mi objetivo. Empiezo con el capítulo 84 que se llama Entre las lechugas. Así que me voy a meter en el libro con todo el respeto a Diana. Voy a comenzar a leer sus palabras. Esta hermosa historia que dice: algún idiota o algún niño había dejado abierta la verja de mi huerta. Corrí por el sendero esperando que no llevara mucho tiempo así. Si había estado abierto toda la noche, los ciervos se habrían comido cada lechuga, cebolla, tubérculo, pero por no hablar di un salto y lancé un pequeño grito. Algo similar a una tachuela al rojo vivo me había picado en la nuca y me di un manotazo de modo reflejo. Una descarga eléctrica en la sien hizo que lo viera todo blanco, luego borroso y acuoso, y sentí una fuerte puñalada en el codo. Abejas. Salí del sendero dando tumbos, consciente de que el aire estaba repleto de abejas, frenéticas y agresivas. Me abalancé hacia los arbustos, casi sin ver, debido al agua que me inundaban los ojos, dándome cuenta demasiado tarde de los zumbidos graves de una colmena en guerra. Un oso se había colado en un oso en el huerto. En la fracción de un segundo entre las primeras picaduras y la siguiente había podido ver cómo uno de los panales había caído del lado del suelo, justo al otro lado de la verja, con la miel fluyendo de él como si tratara de entrañas. Me agaché debajo de unas ramas y me abalancé sobre una parcela de hierbas carmín, jadeando y maldiciendo. La picadura de la nuca me latía con fuerza y la de la sien ya estaba hinchado, haciendo que sintiera un tirón en los párpados de ese lado. Advertí que otra abeja se arrastraba por mi tobillo y la ahuyenté de manera instintiva antes de que pudiera picarme. Me enjuagué las lágrimas parpadeando. Unas cuantas abejas pasaron por los tallos de flores amarillas que se encontraban sobre mí, agresivas como aviones de caza. Me arrastré un poco más, tratando al mismo tiempo de huir y de agitar las manos alrededor del cabello y sacudirme la falda, por temor de que hubiera más abejas atrapadas en la tela. Jadeaba como una máquina de vapor, temblando a causa de la adrenalina y la furia. ¡Por todos los demonios, condenado oso, maldita sea! El impulso más fuerte era salir corriendo a gritos y agitando las faldas, con la esperanza de asustar al oso. Pero un impulso de autoconservación igualmente intenso lo superó. Logré ponerme en pie y, manteniéndome agachada por si aparecían más abejas furiosas, me lancé entre los arbustos de la cuesta, con la intención de rodear el huerto y entrar por el otro lado. Lejos de las violentas colmenas. Disculpen, prosigo. Por allí podrían regresar al sendero y luego a casa, donde conseguiría ayuda, sobre todo armada, para alejar al monstruo antes de que destruyese el resto de las colmenas. No tenía sentido guardar silencio, de modo que irrumpí entre los arbustos y tropecé con unos troncos. Jadeando de furia, traté de ver al oso, pero la parra de la empalizada era demasiado gruesa como para ver nada más allá de hojas que crujían y sombras del sol. Sentía un lado de la cara como si me estuviera ardiendo, y cada latido generaba estremecimientos de dolor en el nervio trigémino, haciendo que mis músculos se retorcieran y que el ojo me llorara muchísimo. Llegué al sendero, que se encontraba justo debajo del sitio en que me había picado la primera abeja. Mi cesta de jardín que estaba donde lo había dejado, con las herramientas esparcidas por el suelo. Agarré el cuchillo que usaba para todo, desde podar hasta sacar raíces. Era bastante fuerte, con una hoja de 15 centímetros, y si bien tal vez no impresionara al oso, tenerlo a mano me hacía sentir mejor. Miré la verja abierta, lista para salir corriendo, pero no vi nada. La colmena estaba tal cual la había visto, con los panales de cera rotos y aplastados, y el olor a miel espeso en el aire. Pero los panales no estaban esparcidos, y habían unas agrietadas colmenas de cera todavía adheridas a la base de madera de la colmena.
Una abeja pasó volando amenazadoramente cerca de mi oreja y me agaché. No salí corriendo porque el insecto no zumbaba y traté de dejar de jadear intentando oír más allá del estruendo de mis propios latidos veloces. Los osos no guardaban silencio, no tenían necesidad de hacerlo. Tendría que haber oído resoplidos y ruidos, el crujido del follaje roto, el lamido de una larga lengua, pero no. Avancé con cuidado y de lado por el sendero, paso a paso, lista para echar a correr. Había un roble de un buen tamaño, unos 7 metros de distancia. Si apareciera el oso, ¿sería capaz de llegar hasta allí? Presté toda la atención que pude, pero no oí más que los crujidos de la parra y el zumbido de las abejas que se habían reducido hasta convertirse en un sonido agudo cuando se reunieron en el resto del panal. El oso se había marchado. Debía ser así. Aún recelosa me acerqué más con el cuchillo en la mano. Olí la sangre y en ese mismo instante la vi. Estaba tumbada en la plantación de hortalizas, con la falda abierta como una flor grande y oxidada floreciendo entre las lechugas nuevas. De pronto me arrodillé a su lado, sin recordar cómo había llegado hasta allí. La piel de su brazo estaba caliente cuando le agarré la muñeca. ¡Qué huesos tan pequeños y frágiles! Pero floja, y no tenía pulso. Claro que no, dijo la pequeña y fría vigía de mi interior. Tiene la garganta cortada, hay sangre por todas partes, pero puedes ver que la arteria ya no bombea y está muerta. Los ojos grises de Malvan estaban abiertos, desconcertados por la sorpresa, y se le había caído la cofia. Le apreté la muñeca con más fuerza, como si pudiera hallar el pulso encontrando algún rastro de vida, y lo hice. El bulto de su vientre se movió muy ligeramente, y solté el brazo flojo de inmediato y cogí mi cuchillo, al mismo tiempo que le levantaba el borde de la falda. Wow. Actué sin pensar, sin miedo, sin dudar. No había otra cosa que el cuchillo y la presión, la carne abriéndose y la débil posibilidad, el pánico de una necesidad absoluta. Le abrí el vientre, desde el ombligo hasta el pubis, apretando con fuerza a través de los músculos flojos. Rasgué la matriz, pero no importaba. Corté con rapidez, pero con cuidado a través de la pared del útero. Dejé caer el cuchillo y hundí las manos en las profundidades de Malva Christi, cuya sangre todavía estaba caliente. Agarré el niño, lo rodeé con las manos, lo giré, tiré con fuerza en mi frenesí por liberarlo de la muerte segura, conducirlo al aire, ayudarlo a respirar. El cuerpo de Malva se movía y se levantaba mientras yo tiraba, sus extremidades flácidas se agitaban con la fuerza de mis tirones. Se soltó con la brusquedad de un parto, y de pronto me vi enjuagando sangre y moco de la carita sellada, insuflando aire en sus pulmones con mucho cuidado. Hay que soplar suavemente, ya que los alvéolos de los pulmones son como telarañas muy pequeños. Comprimiéndole el pecho tan solo un palmo, presionando con 2 dedos, y sentí sus pequeños saltos, delicados como el muelle de un reloj. Noté el movimiento, los pequeños retortijones, un esfuerzo débil e instintivo, y cómo se desvanecía, cómo se marchaba esa vacilación, esa diminuta chispa de vida. Grité de angustia y me llevé el cuerpo minúsculo, todavía caliente al pecho. No te vayas, dije. No te vayas, por favor, no te vayas. Pero la vibración se desvaneció en un pequeño resplandor azul que pareció iluminar las palmas de mis manos durante un instante y luego menguar como la llama de una vela, como la brasa de una mecha ardiendo, como el más mínimo resplandor, hasta que todo se oscureció. Todavía estaba sentada bajo un sol radiante, llorando y sucia de sangre, con el cuerpo del niñito en mi regazo y el cadáver destrozado de Malva a mi lado cuando me encontraron. Qué lindo capítulo. Ay.
Bueno, el silencio renueva. Sigamos con el capítulo 85, la novia robada. ¿Vamos bien, Sassenach? ¿Se escucha todo bien? Déjenme entrar otra vez en clima. Prosigo. Había pasado una semana desde la muerte de Malva y no había ningún indicio de que lo habían matado. Susurros, miradas de reojo y una palpable nebulosa de sospechas flotaban sobre el cerro. Pero a pesar de los esfuerzos de Jamie no pudo hallarse a nadie que supiera o quisiera explicar algo de provecho. Yo veía como la tensión y la frustración iban acumulándose en Jamie, día tras día, y sabía que había que encontrar la manera de aliviarlas, pero no tenía ni idea de qué haría él al respecto. El miércoles, después del desayuno, Jamie se quedó en pie mirando por la ventana de su despacho con el ceño fruncido. Luego golpeó la mesa con el puño de una manera tan repentina que hizo que diera un salto. «He llegado al límite de lo que puedo soportar», me informó. «Un momento más tarde y me volveré loco. Debo hacer algo, y lo haré». Sin aguardar respuesta a esa afirmación, se acercó en 2 zancadas a la puerta del despacho. La abrió con fuerza y gritó «¡Joseph!» en el pasillo. El señor Wemyss apareció, precedente de la cocina, donde había estado desollinando la chimenea bajo la dirección de la señora Bugh, con expresión de alarma, pálido, manchado de hollín y bastante desaliñado en términos generales. Jamie no prestó atención a las huellas negras que el señor Wemyss dejaba en el suelo del despacho. Había quemado la alfombra y clavó una mirada de autoridad en él. «¿Quiere esa mujer?», lo increpó. «¿Mujer?». El señor Wemyss estaba desconcertado. «¿Qué? Ah, ¿se refiere usted? ¿Podría estar refiriéndose a Pranchin Berridge? ¿A quién, señor?». «¿La quiere?», repitió Jamie. Era evidente que había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que alguien le había preguntado al señor Wemyss qué quería, y le llevó cierto tiempo recuperarse de la impresión. La brutal presión a la que Jamie lo sometió a continuación lo obligó a dejar atrás sus reprobatorios murmullos sobre el hecho de lo que los amigos de Frawley Berridge eran, sin duda, quienes mejor podían juzgar su felicidad con respecto a su propia inadecuación, pobreza y falta de valía en general como marido, y admitir imprudentemente, y después de un buen rato, que, si Frawley Berridge no se oponía de manera terminante a la perspectiva, entonces, quizás, en una palabra, sí, señor, dijo, aterrorizado por su propia audacia. «Sí, mucho», soltó. «Bien», asintió Jamie complacido. «Entonces iremos a buscarla». Wemyss se quedó a boca abierto, y yo también. Jamie se volvió hacia mí dando órdenes con la seguridad y la jolie de vivre de un capitán de barco con una gran presa a la vista. «Ve y tráeme al joven Jan, por favor, Sassenach, y dile al señor Bugh que reúna suficiente comida para 4 hombres para un viaje de una semana. Y luego busca a Roger Mac, necesitaríamos un sacerdote». Se frotó las manos de satisfacción, luego palmeó a Wemyss en el hombro, haciendo que una nubecilla de hollín se desprendiera de su ropa. «Prepárate, Joseph», dijo, «y peínese. Vamos a robar una novia para usted». Perdonen mi léxico en otros idiomas. Continúo. «Y le puso una pistola en el pecho, cantó Ian. Cásame, ministro, o si no seré su sacerdote, o si no seré su sacerdote». «Desde luego», dijo Roger, interrumpiendo la canción en la que el joven audaz llamado Willy cabalgaba con sus amigos para secuestrar y desposar por la fuerza a una joven que terminaba siendo más audaz que él. «Esperemos que usted sea un poco más hábil que Willy la noche en cuestión. ¿Es Joseph?». El señor Wemyss, bañado, vestido y bastante animado por la emoción, le dirigió una mirada de incomprensión. Roger sonrió, ajustando la correa de su alforja. «El joven Willy obliga a un ministro a casarlo con la joven a punta de pistola», le explicó Wemyss. «Pero luego,
Cuando se lleva a la novia robada a la cama, ella no quería saber nada de él y a pesar de todos sus esfuerzos no consigue dominarla. De modo que devuélvame a mi hogar tan virgen como vine. Willy, como vine, tan virgen como vine, prosiguió Ian. Ahora bien, le advirtió Roger a Jamie, que estaba cargando sus propias alforjas en el lomo de Gideon. Si la Fraulein no está dispuesta... ¿Qué? ¿Acaso crees que ella no estará dispuesta a casarse con Joseph? Jamie palmeó a Waynes en la espalda. Luego se inclinó para ayudarlo a subir y alzó al hombrecillo a su montura. No imagino que ninguna mujer con sentido común pudiera despreciar semejante oportunidad. Tú sí, a Chariad. Echó un rápido vistazo al claro para asegurarse de que todo estaba bien. Luego subió corriendo los peldaños y me dio un rápido beso de despedida, antes de regresar corriendo a montar a Gideon, que por una vez parecía amigable y no hizo ningún esfuerzo por morderlo. «Cuídate, Mo Nigiandon», dijo Jamie, sonriendo y mirándome a los ojos, y luego se marcharon saliendo del claro al galope como jinetes de los Highlands, y los lancerantes chillidos de Ian resonaron entre los árboles. Por extraño que pueda parecer, la partida de los hombres tranquilizó un poco las cosas. Las habladurías, desde luego, prosiguieron alegremente, pero sin Jamie o Ian presentes para actuar como pararrayos, tan solo crepitaban aquí y allá como el fuego de San Telmo. Chisporroteaban y hacían que a todos se les pusieran los pelos de punta, pero era un fenómeno inofensivo, a menos que se tocaran de forma directa. La casa se parecía menos a una fortaleza asediada y más al ojo de una tormenta. Además, como el señor Waynes estaba fuera, Lizzie vino de visita con su bebé. El pequeño Rodney Joseph Roger se había puesto con firmeza a las entusiastas sugerencias de los jóvenes padres de ponerle el nombre de Tilgat Palliser o Ichabod. La pequeña Rogerina no había salido tan perjudicada, puesto que la conocían como Rory. Pero Roger se negó en redondo a permitir que bautizaran a un niño con un nombre cuyo diminutivo fuera Iki. Rodney parecía un niño muy simpático, en parte debido a que siempre tenía los ojos muy abiertos y un gesto de sorpresa que hacía que pareciera morirse de curiosidad por lo que fuera que uno quería decirle. El asombro de Lizzie con su nacimiento había dado paso a un embelesamiento que habría eclipsado por completo a Joe y a Casey, de no ser por el hecho de que ellos dos también los compartían. Cualquiera de ellos, a menos que lo obligara a callarse, podía pasarse media hora debatiendo sobre las evacuaciones intestinales de Rodney, con una intensidad reservada hasta entonces a los cepos nuevos y a las cosas peculiares que encontraban en los estómagos de los animales que habían matado. Los cerdos, al parecer, comían de todo. Rodney también. Pocos días después de la partida de los hombres, Brianna vino de visita con Jamie desde su cabaña, y Lizzie, por su parte, trajo a Rodney. Las dos se sumaron a Amy McCollum y a mí en la cocina, donde pasaron una velada agradable, tejiendo a la luz del fuego, admirando a Rodney, vigilando sin mucha atención a Jamie y a Aidan. Y después de un periodo de cautas exploraciones, dedicándonos de lleno a un resumen detallado de la población masculina del cerro, tratando de individualizar a los posibles sospechosos. Yo, desde luego, tenía un interés más personal y doloroso en cuestión, pero las tres jóvenes estaban sin duda del lado de la justicia, es decir, del lado que se negaban siquiera a considerar la idea de que Jamie o yo hubiésemos tenido algo que ver con el asesinato de Malva Christie. Por mi parte, esas especulaciones francas me resultaban bastante reconfortantes. Naturalmente, yo había hecho en privado mis propias conjeturas, a las que volvía una y otra vez. La que resultaba una actividad agotadora. No solo era desagradable visualizar a cada hombre que conocía en el papel de asesino, sino que además el proceso me obligaba a volver a imaginar el asesinato mismo una y otra vez, y a revivir el momento en el que la había encontrado a la muchacha. En realidad no me gustaría pensar que podría haber sido Bobby, dijo Bree, frunciendo el ceño mientras empujaba un huevo de surcis en el talón de un calcetín. Parece un muchacho muy agradable.
Lizzie bajó la barbilla y frunció los labios. Ah, sí, es un muchacho muy dulce, aseguró, pero también bastante temperamental. Todas las miramos. Bueno, añadió en un tono tranquilo. Yo no se lo permití, pero él insistió bastante, y cuando le dije que no, empezó a dar patadas a un árbol. Mi marido hacía eso a veces y yo lo rechazaba, comentó Amy pensativa, pero estoy segura de que no me habría cortado el cuello. Bueno, pero Malva no rechazó cualquiera que fuese, señaló Bri, entornando los ojos para enabrar la aguja. Ese es el problema. Él la mató porque ella estaba embarazada y temía que se los contaras a todos. Bueno, dijo Liz en tono triunfal, entonces no pudo ser Bobby, ¿no? Porque cuando mi padre lo recha, una breve sombra cruzó por su cara al mencionar a su padre, que aún no había vuelto a dirigirle la palabra ni había reconocido el nacimiento del pequeño Rodney. ¿Acaso no pensó en sustituirme por Malva Krishni? Ian me dijo que esa había sido su intención, y si estaba embarazada de él, bueno, pues su padre se habría visto obligado a aceptarlo, ¿no? Amy, a quien la argumentación le parecía convincente, asintió, pero Bri tenía objeciones que hacer. Sí, pero ella insistía en que el bebé no era de él, y Bobby vomitó en las zarzas de mora cuando se enteró de que estaba embarazada. Apretó los labios durante un instante. No estaba nada contento. Sé que podría haberle matado por celos. ¿No os parece? Liz y Amy murmuraron, dubitativas al escuchar aquello. Ambas le tenían cariño, pero se vieron obligadas a admitir la posibilidad. Lo que me pregunto, afirmé titubeando, es qué ocurre con los hombres mayores, los casados. Todos conocen a los jóvenes que estaban interesados en ella, pero yo he visto como más de un hombre casado la miraba al pasar, como más de un hombre casado la miraba más al pasar, ¿no? Propongo a Hiram Crombie, dijo Bri de inmediato, clavando la aguja en el talón de un calcetín. Todas nos reímos, pero ella negó con la cabeza. No, lo digo en serio. Siempre son los más religiosos y rígidos, los que tienen cojones, secretos llenos de ropa interior femenina, cajones. Perdón el acto fallido. Siempre son los más religiosos y rígidos, los que tienen cajones secretos llenos de ropa interior femenina, y los que se dedican a propasarse con los monaguillos. A Amy se le cayó la mandíbula. ¿Cajones llenos de ropa interior femenina? Preguntó. ¿Qué? ¿Enaguas y corsés? ¿Y qué hacen con eso? Brianna se sonrojó, puesto que se había olvidado de sus contertulias. Tosió, pero no había escapatoria posible, ¿eh? Bueno, en realidad pensaba en ropa interior, femenina francés, dijo en voz baja. De encaje, cosas así. Ah, francesa, sintió Lacey con expresión de sabiduría. Todos conocían la reputación de las damas francesas, aunque yo dudaba que alguna mujer del cerro de Fraser, excepto yo, hubiese visto alguna en su vida. Pero con el objeto de cubrir a Lupus de Brie, le hablé de Nestlé, la amante del rey de Francia, quien se había hecho perforar los pezones y se presentaba en la corte con los pechos a la vista y aros dorados en ellos. Sí, las cosas siguen así unos meses más, dijo Lizzie, oscuramente mirando a Rodney, que chupaba con frecuencia su pecho con los diminutos puños cerrados por el esfuerzo. Yo podré hacer lo mismo. Les diré a Joe y a Casey que me consigan algunos aros cuando vendan sus pieles. ¿Qué os parece? Se empezaron a reír todas, ¿no? En medio de las carcajadas, el sonido de un golpe en la puerta pasó inadvertido. Lo habría hecho de no ser por Jamie y Adrian, que habían estado jugando en el despacho de Jamie y bajaron corriendo a la cocina para decirnos. Yo abro, Bri dijo, dejó su zurcido, pero yo ya estaba de pie. No, iré yo. Le indiqué con un gesto que volviera a sentarse. Cogí un candelabro y avancé por el oscuro pasillo, mientras mi corazón latía a gran velocidad. Las visitas que venían después del anochecer casi siempre lo hacían por algún tipo de emergencia. Como esta, aunque no de la clase que yo hubiera esperado. Durante un momento ni siquiera reconocí a la mujer alta que estaba en el umbral, con el rostro
maciliento y blanco, como el papel. Entonces ella susurró: Frau Fraser, ¿puedo entrar? Y cayó en mis brazos. El ruido hizo que todas las jóvenes corrieran a ayudarme y colocamos a Mónica Berrich, la supuesta prometida del señor Wemyss, sobre un banco. La cubrimos con edredones y le servimos whisky caliente. Ella se recuperó con rapidez. En realidad no le ocurría nada grave, salvo el cansancio y el hambre. Nos dijo que no había comido nada en 3 días. Unos cuantos minutos después, ya estaba sentada, tomando una sopa y explicando su asombrosa presencia. Fue la hermana de mi difunto marido, dijo cerrando los ojos ante la dicha momentánea provocada por el aroma de la sopa de guisantes con jamón. No me querría, y cuando su marido tuvo un accidente grave y perdió su carreta, ya no hubo dinero para todos y no quiso que yo viviera con ellos. Según nos contó, echaba de menos a Joseph, pero no había tenido la fuerza ni los medios para desobedecer la voluntad de su familia e insistir en regresar a su lado. ¿Eh? Lizzie la estaba examinando de cerca, pero no con hostilidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Frau Leigh Berrich la miró con sus ojos grandes y delicados. Yo no he podido soportarlo más, dijo simplemente. Deseaba estar con Joseph. La hermana de mi difunto marido querría que yo me marchara. Entonces me dio un poco de dinero y he venido, concluyó, encogiéndose de hombros y tomando con ganas otras cucharaditas de sopa. ¿Usted ha venido andando?, preguntó Briana. ¿Desde Halifax? Frau Berrich asintió, lamiendo la cuchara, y sacó un pie debajo de los edredones. Tenía la suela del zapato del lobo del lado de todo gastado. Lo había envuelto con pedacitos de cuero y tiras de tela que había arrancado de enagua, de modo que sus pies parecían bultos de trapos sucios. Elizabeth, dijo mirando a Lizzie con seriedad, espero que no te moleste que haya venido. Tu padre está aquí. Espero que él tampoco le moleste. No, afirmé intercambiando una mirada con Lizzie. No está aquí, pero estoy segura de que estará encantado de verla. Oh, su demacrado rostro, que había adoptado una expresión de alarma al enterarse de que Wesley no estaba allí, se iluminó cuando le explicamos dónde había ido. ¡Oh! Jadeó apretando la cuchara contra su pecho, como si fuera la cabeza del señor Wemyss. ¡Oh, mein Cavalier! ¡Oh, mein Cavalier! Resplandeciente de alegría, miró a nuestro alrededor y por primera vez notó la presencia de Rodney, que dormitaba en su cesta y a los pies de Lizzie. «Pero, ¿quién es este?», exclamó y se inclinó para mirarlo. Rodney, que no estaba de todo dormido, abrió sus ojos redondos y oscuros y los contempló con un interés solemne y somnoliento. «Este es mi hijo. Se llama Rodney Joseph por mi padre. ¿Sabes?». Lizzie lo sacó de la canastilla con sus rodillas regordetas alzadas hasta la barbilla y lo puso suavemente en brazos de Mónica. Ella lo arrulló en alemán, con la cara iluminada. «Cariño de abuela», murmuró Brie entre dientes. Y sentí que la risa surgía de debajo de mi corset. No había reído desde antes de la muerte de Malva, y el hecho de hacerlo fue como un bálsamo para mi espíritu. Lizzie estaba explicándole a Mónica la separación resultante de su poco ortodoxo matrimonio, a lo que Mónica sentía, chasqueando la lengua como si comprendiera y se compadeciese de ella. Me pregunté cuánto habría entendido, y al mismo tiempo hablaba con Rodney como se les habla a los bebés. «No creo que Wesley siga alejado durante mucho tiempo», murmuré, hablando yo también de entre dientes. ¿Alejar a su nueva esposa de su nuevo nieto? ¡Ja! Sí, ¿y qué hay de malo en tener 2 yernos?, preguntó Brit. Amy contemplaba la tierna escena con una leve expresión de nostalgia. Extendió la mano y rodeó con un brazo los delgados hombros de Aidan. «Bueno, dice que cuanto más, mejor», comentó. Prosigo. ¿Vamos bien? Qué maravilloso cómo describe las escenas y cómo te climatiza esta mujer, Diana.
y qué tan actual, ¿no? Porque ¿quién no se junta con las amigas, las tías, las abuelas a sacar conclusiones de situaciones de la familia, ¿no? Bueno, sigo. Tengo algo en la garganta raro. Perdón. Capítulo 86. Prioridades. 3 camisas, un par extras de pantalones decentes, 2 pares de medias, unas de hilos de Escocia y la otra de seda. Un momento, ¿dónde están las de seda? Brianna salió a la puerta y llamó a su marido, que estaba ocupado instalando pequeñas cañerías de barro en la canaleta que había excavado, ayudado por Jamie y Aidan. «Roger, ¿qué has hecho con tus medias de seda?» Él hizo una pausa y se frotó la cabeza. Luego, entregándole la pala a Aidan, se acercó a la casa, saltando por encima de la canaleta. «Las usé el domingo pasado en el sermón, ¿no?», preguntó cuando llegó a su lado. «¿Qué hice?» preguntó ella con actitud de sospecha al ver que el rostro de Roger pasaba de la confusión a la culpa. «¿Qué significa Bueno, tú te habías quedado en casa con Jane porque le dolía el estómago, una dolencia estratégicamente útil que ella había exagerado bastante para no tener que aguantar 2 horas de miradas y murmullos. Entonces, cuando Jockey y Arbenetti me preguntó si quería ir a pescar con él, Roger Mackenzie, dijo ella, dirigiéndole una mirada de ira, si pusiste tus medias de sedas buenas en una nasa llena de pescados malolientes y las olvidaste, iré a la casa y le pediré prestado un par a tu padre. ¿De acuerdo?, comentó de forma apresurada. Estoy seguro de que las mías aparecerán en alguna parte. Tu cabeza también, aclaró, con toda probabilidad debajo de una roca. Eso hizo que riera, lo que no había sido intención de Brianna, pero no obstante tuve el afecto de tranquilizarla un poco. «Lo lamento», se disculpó él, inclinándose para besarla en la frente. «Tal vez sea algo freudiano». ¿Y se puede saber qué simboliza dejar las medias envueltas alrededor de una trucha muerta?, replicó ella. «Culpabilidad generalizada y lealtades divididas, supongo», aclaró él, todavía bromeando. «Bri, he estado pensando en realidad. Creo que no debería ir». «No es necesario». «Sí lo es», ordenó ella, con toda la firmeza posible. «Lo dice papá, lo dice mamá y lo digo yo». Bueno, de acuerdo. Sonrió, pero ella se dio cuenta de la inquietud que se ocultaba tras su buen humor, y más aún porque ella también lo compartía. El asesinato de Malva Christie había causado un escándalo en el cerro. Alarma, histeria, sospechas, acusaciones en todas las direcciones. Varios jóvenes, entre ellos Bobby Higgins, había desaparecido del cerro, ya fuera por un sentimiento de culpa o por un sentido de supervivencia. Había toda clase de acusaciones, incluso a ella había colaborado las habladurías y sospechas cuando algunos de sus descuidados comentarios sobre Malva Christie habían empezado a repetirse, pero hasta el momento el mayor peso de las sospechas recaía de lleno en sus padres. Ambos hacían lo posible a dedicarse a sus actividades cotidianas, esforzándose por no prestar atención a los costilleos, ¿no?, y a las miradas acusatorias. Pero era cada vez más difícil. Cualquiera podía darse cuenta de ello. Roger había acudido de inmediato a visitar a los Christie, había ido todos los días desde la muerte de Malva, salvo durante la repentina expedición a Halifax. Había enterrado a la muchacha con sencillez y lágrimas, y desde entonces se había dedicado de lleno a mantener una actitud razonable, serena y firme con todos los demás habitantes del cerro. Enseguida había olvidado sus planes de ir a Edenton por la ordenación, pero cuando se enteró, Jamie insistió en que fuera. «Has hecho todo lo posible aquí», dijo Brianna por enésima vez. «No hay nada que puedas hacer para mejorar las cosas, y podrían pasar algunos años hasta que tuvieras otra oportunidad». Ella sabía lo que él deseaba que le ordenaran, y habría hecho cualquier cosa por cumplir ese deseo. Por su parte, solo quería poder presenciar la ceremonia,
pero había acordado que era preferible que ella y Jem fueran a River Run y esperaran allí a que Roger emprendiera el viaje a Edenton y regresara. Tal vez no fuera del todo beneficioso para un candidato o una ordenación presentarse con una esposa católica y un hijo. Pero la culpa que sentía al marcharse justo cuando los padres de ella estaban en medio de un huracán. «Tienes que ir», le repitió. Pero tal vez él la interrumpió con una mirada. «No, ya hemos hablado de ello». Su argumento era que la presencia de ella no podría influir en la opinión pública. Lo que suponía que era cierto, Brianna se daba cuenta de que la verdadera razón, compartida por sus padres, era el deseo de mantenerlos a ella y a Jem a salvo y lejos de los problemas y los alborotos del cerro. Preferiblemente antes de que Jane se diera cuenta de que buena parte de los vecinos creían que uno de sus abuelos era un asesino, sino ambos. Y a pesar de que su fuero interno se avergonzaba de ello, ella tenía ganas de marcharse. Alguien había matado a Malva y a su hijo. Cada vez que pensaba en ello, las posibilidades flotaban delante de ella en una letanía de nombres, y cada vez se veía obligada a ver el nombre de su primo entre ellos. Ian no había huido y ella no podía, de ninguna manera, pensar que había sido él. Y sin embargo, cada día se veía forzada a considerar la posibilidad. Se quedó contemplando la bolsa que estaba preparando, doblando y volviendo a doblar la camisa que tenía en las manos, mientras buscaba razones para compartir, razones para quedarse, y sabiendo que ninguna razón le serviría de nada en ese momento. Un sordo zonk proveniente del exterior la obligó a salir de la indecisión. Hago así porque tengo el micrófono acá y por ahí, pero se me escucha bien, si no me dirían. Otra vez. Un sordo zonk proveniente del exterior la obligó a salir de la indecisión. ¿Qué? Llegó a la puerta en 2 pasos con suficiente rapidez para ver a Jean y a Aidan desapareciendo en el bosque como un par de conejos. En el borde de la canaleta se encontraban los pedazos rotos de la cañería que acababan de dejar caer. «¡Vosotros, pequeños mocosos!», gritó, y agarró una escoba sin saber exactamente con qué intención, pero la violencia parecía la única manera de canalizar la frustración que acababa de aparecer en su persona como un volcán. «Bri», dijo Roger en voz baja, y le puso una mano en la espalda. «No tiene importancia». Ella se soltó de un tirón y se dio la vuelta hacia él, con la sangre martillándole en los oídos. «¿Tienes una idea de cuánto se tarda en hacer una? ¿Cuántos intentos hacen falta para conseguir una que no se agriete? ¿Cuántos?» «Sí, lo sé», contestó él con firmeza, «y aún así no tiene importancia». Ella se quedó allí, temblando y respirando con fuerza. Él, con suma delicadeza, extendió la mano y le quitó la escoba para dejarla en su lugar. «Tengo que ir», dijo ella cuando pudo volver a formar palabras, y él asintió con los ojos teñidos de la tristeza que acompañaba desde el día de la muerte de Malva. «Sí, es cierto», contestó él en voz baja. Se acercó a ella por detrás, la rodeó con los brazos, apoyó el mentón en sus hombros y poco a poco ella dejó de sacudirse. Al otro lado del claro vio que la señora Buck llegaba de la huerta por el sendero con el delantal lleno de coles y zanahorias. Claire no había puesto un pie en el huerto desde... «¿Estarán bien?» «Rezaremos para que así sea», comentó él, y la abrazó con más fuerza. Ella se sintió reconfortada por su roce y no se dio cuenta hasta más tarde de que, en realidad, él no le había asegurado nada. Capítulo 87. «La justicia es mía», dijo el señor. Jugueteé con el último paquete de Lord John, tratando de reunir el entusiasmo necesario para abrirlo. Era una pequeña caja de madera, tal vez más vitrolio. Supuse que debía preparar una nueva partida de éter, pero ¿qué sentido tenía? La gente había dejado de acudir a mi consulta, incluso en el caso de pequeños cortes y golpes,
y mucho menos por la ocasión apendicectomía. Pasé un dedo por el polvo del mostrador y pensé que como mínimo debía ocuparme de eso. La señora Buck mantenía inmaculado el resto de la casa, pero se negaba a entrar en la consulta. Añadí limpiar el polvo a la lista de cosas que debía hacer, pero no di ningún paso para ir a buscar un trapo con el que limpiarlo. Suspiré, me levanté y crucé el pasillo. Jamie estaba sentado en su escritorio, haciendo girar una pluma y contemplando una carta inconclusa. Dejó la pluma cuando me vio y sonrió. «¿Cómo estás, Asenath?» «Bien», contestó, y él asintió, aceptándolo sin dudar. En su cara se veían arrugas, fruto de la tensión, y me di cuenta de que no estaba mejor que yo. «No he visto a Ian en todo el día». «¿Te ha comentado que se marchaba?» A ver, la lloré, ¿qué quería decir? No era de extrañar que quisiera alejarse del cerro. A mí me parecía que le había hecho falta mucha fortaleza para permanecer allí tanto tiempo, soportando las miradas, los murmullos y las acusaciones explícitas. Jamie asintió de nuevo y dejó caer la pluma en su tintero. «Sí, yo se lo sugerí. No tenía sentido que se permaneciera aquí durante más tiempo. Solo habría habido más peleas». Ian no mencionó las peleas, pero en más de una ocasión se había presentado a cenar con las marcas de la lucha en la cara. «Bueno, será mejor que le diga a la señora Buck que comience a preparar la cena», dije. Aún así, no hice ningún ademán a levantarme, puesto que había encontrado un poco de consuelo en la presencia de Jamie, una interrupción del recuerdo constante del pequeño y ensangrentado peso en mi falda, inerte como un pedazo de carne, y la visión de los sorprendidos ojos de Malva. Oí varios caballos en el jardín. Miré a Jamie, que movió la cabeza, alzó las cejas y luego se levantó para recibir a los visitantes, fueran quienes fuesen. Lo seguí por el pasillo mientras me limpiaba las manos en el delantal y examinaba mentalmente el menú de la cena para sumar a lo que parecía como mínimo una docena de invitados, a juzgar por los murmullos que se oían desde el umbral. Jamie abrió la puerta y se quedó paralizado. Miró por encima de su hombro y sentí que el terror se apoderaba de mí. Figuras de jinetes negros contra el sol poniente. En ese momento creí que me volvía a hallar en el claro de whisky, húmeda a causa del sudor, en tan solo ataviada con mi camisa. Jamie oyó mi grito ahogado y echó una mano hacia atrás para mantenerme alejada. «¿Qué quiere, Brown?», preguntó en un tono poco amistoso. «Hemos venido a buscar a su esposa», respondió Richard Brown. Se distinguía un inconfundible tono de regodeo en su voz, y al escucharla se me puso la carne de gallina y unos puntos negros flotaron en mi campo de visión. Retrocedí, casi sin sentir los pies, y me agarré al picaporte de mi consulta para no caerme. «Bueno, entonces ya pueden marcharse», respondió Jamie con el mismo tono hostil. «No tienen nada con mi esposa, ni ella con ustedes». «Ah, se equivoca, señor Fraser». Mi visión se había aclarado y vi cómo acercaba su caballo a la entrada. Se inclinó un poco, atizando por la puerta, y evidentemente me vio, puesto que sonrió de una manera muy desagradable. «Hemos venido a arrestar a su esposa por un delito de homicidio». La mano de Jamie se tensó donde agarraba la puerta y se estiró poco a poco hasta su altura máxima, de manera que parecía que fuera todavía más alto. «Márchese de mis tierras, señor», amenazó a su voz, y su voz tenía un volumen apenas superior a los susurros de los caballos y arneses. «Ahora mismo». Sentí más que oí unas pisadas detrás de mí. Era la señora Buck, que había venido a comprobar qué ocurría. «¡Que Santa Brígida nos proteja!», susurró al ver a los hombres. Luego desapareció corriendo por la casa, ligera como un ciervo. Sabía que debía seguirla, escapar por la puerta trasera, correr hacia el bosque, esconderme, pero mis miembros estaban paralizados. Apenas podía moverme y mucho menos correr. Y Richard Brown estaba mirándome por encima del hombro de Jamie, con una desagradable expresión de triunfo. «Ah, nos marcharemos», afirmó, irgiéndose en su montura. «Entréguenosla y nos iremos. Nos esfumaremos como el rocío de la mañana».
dijo riendo. Me pregunto si tal vez estaría borracho. ¿Con qué derecho viene aquí?, exigió saber Jamie. Su mano izquierda se levantó y descansó sobre la empuñadura de su daga en un claro gesto de amenaza. El hecho de verlo me sacó de mi aturdimiento y corrí por el pasillo hacia la cocina donde guardábamos las armas. Comité de seguridad. Capté esas palabras en la voz de Brown en tono más alto como amenaza, y luego entré a la cocina, descolgué la escopeta para matar a pájaros de los ganchos que lo sostenía encima del hogar, y después de esforzarme por abrir el cajón del armario auxiliar, me apresuré a ocultar las 3 pistolas que se guardaban allí, y en los grandes bolsillos de mi delantal quirúrgico, pensados para sostener instrumentos mientras trabajaba. Me temblaban las manos. Vacilé las pistolas, estaban listas y cargadas, puesto que Jamie las examinaba todas las noches. ¿Debía llevarme también la bolsa de munición y el cuerno de pólvora? No había tiempo. Oí la voz de Jamie y la de Richard Brown gritando en la parte anterior de la casa. El sonido de la puerta trasera al abrirse hizo que levantara la cabeza. Pude ver como un hombre desconocido se detenía en el umbral y miraba a su alrededor. Él también me vio y avanzó hacia mí, sonriendo y extendiendo la mano para agarrarme el brazo. Saqué una pistola del delantal y le disparé a quemarropa. La sonrisa no abandonó su cara, pero adoptó un aire ligeramente desconcertado. Parpadeó 1 o 2 veces. Luego se llevó una mano al costado donde una mancha roja comenzaba a extenderse por su camisa. Se miró los dedos manchados de sangre y dejó caer la mandíbula. ¡Maldición!, exclamó. ¡Me ha disparado! En efecto, repliqué sin aliento, y volveré a hacerlo si no sale de aquí. Solté la pistola vacía que cayó al suelo con un estrépito y rebusqué con una mano en mi delantal para coger otra, sin dejar de sostener la escopeta de caza en un apretón letal. Él no se quedó para comprobar si hablaba en serio, sino que se dio la vuelta y se golpeó contra el marco de la puerta. Luego, después de tropezar, logró atravesarla, dejando un reguero de sangre en la madera. Unas nubes de humo negro de pólvora flotaron en el aire, mezclándose de forma extraña con el olor a pescado asado, y durante un instante, pensé que iba a vomitar. Pero a pesar de las náuseas, conseguí soltar la escopeta de caza y atrancar la puerta. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo varias veces. Unos sonidos procedentes de la parte delantera de la casa alejaron de mi mente tanto los nervios como todo lo demás. Empecé a correr por el pasillo antes de tomar la decisión, consciente de moverme, con el arma en la mano y las pesadas pistolas en mi delantal golpeándome mis muslos. Había sacado a rastras del porche a Jamie. Pude verlo en un instante en medio de unos cuantos cuerpos. Habían dejado de gritar. Ya no había más ruido, excepto pequeños gruñidos, el impacto de la carne y el movimiento de una mirada de pies en el polvo. Era una pelea seria, y de inmediato fui consciente de que tenía intención de matarlo. Apunté a la multitud lo más lejos posible de Jamie y apreté el gatillo. El estrépito del arma y los gritos de alarma parecieron sucederse a la vez. La escena se deshizo de inmediato y el grupo de hombres se disolvió. Jamie había logrado mantener la daga consigo, y en ese momento en que había un poco más de espacio a su alrededor, vi cómo lo hundía en el costado de un hombre, tiraba hacia atrás para sacarla y luego la daba vuelta de lado en el mismo movimiento, dejando un reguero de sangre en la frente de otro hombre que se había rezagado un poco. A continuación, capté un brillo metálico a un lado de modo reflejo y grité: ¡Agáchate! Un instante antes de que Brown disparara su arma, se oyó un pequeño chum cerca de mi oreja y me di cuenta con serenidad de que Brown me había disparado a mí y no a Jamie. De todas formas, Jamie se había agachado, lo mismo que todos los demás en el jardín, y ahora los hombres se apresuraban a ponerse en pie. Confundidos, perdiendo el impulso de ataque, Jamie se había abalanzado hacia el porche. Estaba de pie y avanzaba con dificultad hacia mí, golpeando cruelmente con la empuñadura de su daga a un hombre que lo había cogido de la manga y que cayó hacia atrás con un grito. Podríamos haberlo ensayado 12 de veces. Franqueó los peldaños del porche de un salto y se lanzó sobre mí, haciendo que los dos atravesáramos la puerta. Luego dio la vuelta y luego cerró de golpe, arrojándose contra ella y sosteniéndola de frenético impacto de cuerpo en el instante que me llevó a soltar la escopeta, agarrar el cerrojo y pasarlo. El cerrojo entró en su gancho con su fuerte ruido,
La puerta vibraba debido a los puñetazos y las embestidas y los griteríos se habían pausado, pero con un sonido diferente. No había regodeo de provocación, sí insultos, pero con una insatisfacción firme y maligna. Ninguno de nosotros se detuvo a escuchar. He atrancado la puerta de la cocina, dije, con pesado respirar, y Jamie asintió lanzándose a mi consulta para asegurar los cerrojos de los postizos. Oí el ruido de los cristales rotos en las consultas detrás de mí mientras corría a su despacho. Allí las ventanas eran más pequeñas, no eran de cristal y estaban ubicadas en la parte alta de la pared. Allí también cerré los postigos y pasé el cerrojo, y luego volví a correr por el pasillo súbitamente oscuro para encontrar el arma. Jamie ya la tenía en sus manos. Estaba en la cocina cogiendo cosas y mientras yo avanzaba hacia la puerta, él salió de allí cargado con bolsas de munición, cuernos de pólvora y otros objetos similares, y con la escopeta en la mano. Haciendo un gesto firme, me indicó que lo siguiera por la escalera. Las habitaciones de las primeras plantas seguían iluminadas por el sol. Era como salir de las profundidades del mar. Tragué la luz como si se tratara de aire, encandilada con los ojos llenos de lágrimas, mientras corría para cerrar los postijos del trastero y del cuarto de Amy McCollum. No sabía dónde estaba Amy y sus hijos. Solo podía dar gracias de que no se encontraban en casa en ese momento. Corrí hacia el dormitorio jadeando. Jamie estaba arrodillado junto a la ventana, cargando armas metódicamente y murmurando algo en gaélico. No logré distinguir si se trataba de una plegaria o una maldición. No le pregunté si estaba herido. Tenía la cara llena de hematomas y el labio partido, y la sangre había descendido por su mentón hacia la camisa. Además, estaba cubierto de tierra, y lo supuse que eran manchas de sangre de otros, y la oreja del lado más próximo a mí estaba hinchada. Pero sus movimientos eran firmes, y cualquier cosa que no fuera un cráneo fracturado tendría que esperar. «Tienen intención de matarnos», dije, y no lo hice en tono de pregunta. Él asintió sin apartar los ojos de su actividad, luego me pasó una pistola para cargarla. «Sí, en efecto. Qué suerte que los pequeños estén lejos y a salvo, ¿verdad?», me sonrió de repente, con los dientes ensangrentados y feroces, y yo sentí mucha más seguridad y determinación en mí de la que había sentido en mucho tiempo. Jamie había dejado entornado un postigo. Me moví, cuidado detrás de él para asomarme, con la pistola cargada y en la mano. «No hay cuerpos en el jardín», le informé. «Supongo que no has matado a ninguno». «No habrá sido por no intentarlo», respondió. «Dios lo diría que por un rifle». Se incorporó con cuidado de rodillas, con el caño de su escopeta asomado por encima del alféizar, y evaluó la situación. Por el momento se habían retirado. Había un pequeño grupo visible bajo los castaños al otro lado del claro y había llevado los caballos hacia la cabaña de Bree Roger, a salvo de los alcances de las balas. Era evidente que Brown y sus secuaces estaban planeando qué hacer a continuación. «¿Qué supones que habrían hecho si yo hubiera aceptado ir con ellos?» Como mínimo comenzaba a sentir mi corazón de nuevo. Iba muy rápido, pero podía respirar y estaba recuperando cierta sensibilidad en mis extremidades. «Jamás lo había prometido», respondió Jamie con aspereza. «Y es muy posible que Richard Brown lo sepa», dije. Él asintió. Había estado pensando lo mismo. En realidad, Brown jamás había tenido la intención de arrestarme, sino de provocar un incidente en el que pudiera matarnos a ambos, bajo circunstancias lo bastante confusas como para impedir una venganza masiva por parte de los arrendatarios de Jamie. «La señora Bug ha huido, ¿verdad?», preguntó. Sí, es que no la han atrapado fuera de la casa». El luminoso sol de la tarde hizo que tuviera que entornar los ojos y comenzó a buscar una figura baja y ancha con faldas entre el grupo que se encontraba junto a los castaños, pero solo vi hombres. Jamie volvió a sentir, siseando entre dientes, mientras movía el caño de la escopeta lentamente, trazando un arco que cubría el jardín. «Bueno, ya lo sabremos», intervino. «Acércate un poco más, hombre», murmuró cuando uno de ellos empezó a cruzar el jardín en dirección a la casa. «Un tiro. Eso es todo lo que te pido. Todo lo que pido. Toma, Sassenech, coge esto». Me puso la escopeta en las manos y escogió una de sus pistolas favoritas, una Highland de caño largo con la culata tallada. El hombre, vi que era Richard Brown, se detuvo
a cierta distancia, sacó un pañuelo de la cintura de los pantalones y lo levantó y lo agitó poco a poco. Jamie resopló brevemente, pero dejó que avanzaba. «Fraser», gritó, deteniéndose a unos 35 metros más o menos. «Fraser, ¿me oyes?» Jamie apuntó con cuidado y disparó. La bala golpeó el suelo a escasos metros de delante de Brown, levantando una repentina nubecilla de polvo en el sendero, y Brown salió en el aire como si le hubiera picado una abeja. «¿Qué le ocurre?», chilló indignado. «¿Nunca he visto una bandera de tregua, maldito escocés ladrón de caballos?» Si lo quisiera muerto, Brown, estaría enfriándose en este momento. Diga lo que tenga que decir. Su intención era clara. Quería que tuviera miedo de acercarse a la casa. Era imposible acertar a nada con una pistola a casi 40 metros, y tampoco era muy fácil con un mosquete. «Usted sabe lo que quiero», exclamó Brown. Se quitó el sombrero y se enjuagó el sudor de la cara. «Quiero a esa condenada bruja asesina». La respuesta a eso fue otra bala dirigida a forma cuidadosa a Brown. Volvió a saltar, aunque no tan alto. Miré, volví a intentarlo como un tono conciliador. «No vamos a hacerle daño. Queremos llevarla a Hillsborough para que la juzguen. Un juicio justo. Eso es todo». Jamie me entregó la segunda pistola para que la cargara, cogió otra y disparó. Había que reconocer la persistencia de Brown. Por supuesto, era probable que ya hubiese dado cuenta de que Jamie no podía o no quería dar en el blanco, y tosudo se mantuvo firme en el terreno soportando 2 disparos y más, gritando que su intención era llevarme a Hillsborough y que seguramente, si yo era inocente, a Jamie le convenía que me juzgaran. ¿No era cierto? Hacía calor en la planta superior y el sudor chorreaba entre mis senos. Me apreté la tela de la camisola contra el pecho. Si en otra respuesta que el silbido de las balas, Brown levantó las manos con la exagerada pantomima de un hombre razonable cuya paciencia se había agotado y volvió corriendo hacia donde estaban sus secuaces. Bajo los castaños no había cambios, no había cambiado, pero ver su estrecha espalda me permitió respirar con cierta facilidad. Jamie seguía agachado junto a la ventana con las pistolas listas pero al ver que Brown regresaba, se relajó y se puso en cuclillas suspirando. ¿Hay aguas a Senash? Sí, el aguamanil estaba lleno. Le serví una taza y él la bebió con velocidad. Teníamos comida, agua y suficiente cantidad de municiones y pólvora. Sin embargo, no creía que tuviéramos que soportar un largo sitio. ¿Qué supones que harán? No me acerqué a la ventana, pero sí me quedaba a un lado. Podía verlos claramente reunidos deliberando bajo los árboles. El aire estaba inmóvil, pesado, y las hojas pendían sobre ellos como si se tratara de trapos húmedos. Jamie se acercó para colocarse detrás de mí y se enjuagó el labio con los faldones de su camisa. «Supongo que incendiar la casa tan pronto oscurezca», comentó con tranquilidad. «Yo, si estuviera en su lugar, lo haría. Aunque supongo que también podrían tratar de sacar a Gideon y amenazarme con meterle una bala en la cabeza, si no te entrego». Al parecer, dijo eso último como una broma, pero yo no le encontré gracia. Me vio la cara y colocó una mano en mi espalda, acercándome a él durante un instante. El aire era cálido y pegajoso, y ambos estábamos empapados, pero, no obstante, su cercanía resultaba un consuelo. «Entonces», dije tomando un largo aliento, todo depende de si la señora Bug ha conseguido escapar, y a quién se lo ha dicho. Antes que nada, habré ido a buscar a Arch». Jamie me palmeó con delicadeza en la espalda y se sentó en la cama. «Si él está en casa, irá corriendo a buscar a Kenny Linson. Él es el que está más cerca». Y después de eso, se encogió de hombros, cerró los ojos y vi que su rostro estaba pálido a pesar de bronceado y las manchas de suciedad y sangre. «Jamie, ¿estás herido?» Él abrió los ojos y me sonrió de lado, tratando de no estirar el labio desgarrado. «No, me he vuelto a romper el condenado dedo. Eso es todo». Levantó un hombro sin darle importancia y dejó que le examinara la mano derecha. Lo mejor que podía decir es que se trataba de una fractura limpia. El cuarto dedo estaba rígido, ya que las articulaciones estaban unidas por la fuerte fractura que había sufrido mucho antes, en la prisión de Wentworth.
No podía flexionarlo y por lo tanto se quedaba rígido de una manera incómoda. Esa no era la primera vez que se lo había roto. Tragó saliva mientras yo lo palpaba con delicadeza en busca de la fractura y volvió a cerrar los ojos sudando. Hay láudano en la consulta, dije, o whisky, aunque sabía que él lo rechazaría y así fue. Quiero tener la cabeza despejada, señaló, pase lo que pase. Abrió los ojos y me dirigió una ligera sonrisa. El aire de la habitación era sofocante, a pesar de que el postigo estaba abierto. El sol se estaba poniendo y en un rincón comenzaban a formarse las primeras sombras. Viajé a la consulta a buscar una tablilla y vendas. No serviría de mucho, pero de ese modo tendría algo que hacer. La consulta estaba oscura, con los postijos cerrados, pero como las ventanas estaban rotas, entraba aire a través de ellas, haciendo que pareciera extrañamente expuesta y vulnerable. Entré en silencio como un ratón, deteniéndome con brusquedad y prestando atención a los posibles peligros, pero no había ningún ruido. Demasiado silencioso, afirmé en voz alta, y me eché a reír, moviéndome con un propósito y sin molestarme en no hacer ruido. Clavé los pies en el suelo con firmeza y abrí las puertas del armario con abandono, golpeando los instrumentos y agitando los frascos mientras buscaba lo que necesitaba. Me detuve en la cocina antes de regresar a la primera planta, en parte para verificar que la puerta estuviese realmente cerrada y en parte para ver si la señora Buck había dejado un poco de comida. Jamie no había mencionado el tema, pero yo sabía que el dolor del dedo roto estaba haciendo que sintiera náuseas y en su caso la comida por lo general acababa con esa clase de molestias y hacía que se encontrara menos indispuesto. El caldero seguía sobre las brasas, pero el fuego, abandonado, casi se había extinguido, de modo que, por suerte, al hervir, la sopa no se había consumido. Aticé las ascuas y añadí 3 gruesos troncos de pino, tanto para burlarme de los situadores del exterior, como por el viejo hábito de no dejar nunca que un fuego se extinga. Que vean las pavesas saliendo de las chimeneas, pensé, y nos imagine a los dos sentados tranquilamente comiendo junto al hogar, o mejor aún, que nos imagine sentados junto a las llamas, derritiendo plomo o fabricando balas. Con ese ánimo desafiante regresé a la planta alta, equipada con material médico, con almuerzo improvisado y una botecilla grande de cerveza negra. Pero no pude evitar advertir el eco que causaban mis pisadas en las escaleras y el silencio que se volvía a instalarse a mi paso, como el agua cuando uno la pisa. Oí un tiro justo cuando me aproximaba al final de la escalera y subí los últimos peldaños con tanta rigidez que tropecé y habría caído de frente si no hubiera chocado contra la pared. Jamie salió de la habitación del señor Wainwright con la escopeta de caza en la mano y una expresión de alarma en el rostro. ¿Te encuentras bien, Sassenach? Sí, contesté irritada, enjuagándome con el delantal la sopa que se había derramado en mi mano. En el nombre de Dios, ¿a qué estás disparando? A nada. Solo quería dejar bien claro que la parte trasera de la casa no es menos peligrosa que la delantera, por si se les ocurría tratar de entrar por allí. Solo para asegurarme de que esperen hasta que oscurezca. Le vendé el dedo, lo que mejoró un poco las cosas. La comida, como esperaba, ayudó considerablemente. Él comió como un lobo y, para mi sorpresa, yo también. Los condenados comen muchísimo, observé recogiendo unas migas de pan y queso. Siempre creí que estar en peligro de muerte haría que uno estuviera demasiado nervioso como para comer, pero al parecer no es así. Él negó con la cabeza, bebió un trago de cerveza y me pasó la botella. Un amigo me dijo una vez que el cuerpo no tiene conciencia. No estoy seguro de que sea del todo así, pero es cierto que, por lo general, el cuerpo no admite la posibilidad de que la existencia, y si existe, bueno, necesitas comer, eso es todo. Me dirigió media sonrisa y después de partir por la mitad del último bollo, me ofreció la mitad. Lo cogí, pero no lo comí de inmediato. No se oía nada afuera, salvo el chirrido de los grillos, aunque había un espesor caluroso en el aire que por lo general presagiaba lluvia. Estábamos a principio de verano y aún no era época de tormentas, pero se podía tener alguna esperanza. ¿Tú también has pensado en ello, verdad?, pregunté en voz baja, y él no fingió
que no entendía. Bueno, es el día 21 del mes, dijo. Es junio, por el amor de Dios, y además del año, el cual el recorte del periódico decía enero de 1776. Yo sentí una absurda indignación como si de alguna manera me hubieran engañado. A él le pareció gracioso. Yo fui impresor, Sassenach, dijo riendo con la boca llena de bollos. No te conviene creer todo lo que lees en los periódicos, ¿sabes? Cuando volví a mirar hacia afuera, solo unos pocos de los hombres eran visibles bajo los castaños. Uno de ellos me vio, movió el brazo lentamente de un lado a otro por encima de su cabeza, luego se pasó el borde de la mano por la garganta. El dedo. El sol estaba justo encima de las copas de los árboles. Tal vez faltaba unas 2 horas para que cayera la noche, tiempo suficiente para que la señora Buck pudiera encontrar ayuda, siempre suponiendo que hubiera dispuesto a ayudar. Arch podía haberse marchado a Cross Creek, ya que solía ir una vez al mes. Kenny podía estar cazando, y en cuanto a los arrendantarios más recientes, sin Roger, para imponer orden entre ellos, mostraba un descaro sus sospechas y el desagrado que mi persona los inspiraba. Wow, tenía la sensación de que acudirían si se los llamaba, pero solo para aplaudir mientras me llevaran a rastras. Y si alguien venía, ¿qué ocurriría entonces? Yo no quería que me sacaran a rastras, y mucho menos que me dispararan o me quemaran viva en el interior de mi casa, pero tampoco deseaba que nadie saliera herido o muriese para evitarlo. Aléjate de la ventana, Sassenach, dijo Jamie. Extendió una mano y yo lo cogí y me senté junto a él en la cama. De repente me sentí exhausta. La adrenalina generada por la emergencia se había agotado, dejando los músculos como si fueran goma reblandecida. Túmbase, Azorya, dijo en voz baja. Recuesta la cabeza sobre mis piernas. A pesar del calor que hacía, obedecí y me resultó reconfortante estirarme, y más aún escuchar cómo latía su corazón con lentitud y fuerza sobre mi oreja, lo mismo que el tacto de su mano ligera sobre mi cabeza. Todas las armas estaban extendidas en el suelo junto a la ventana, todas ellas cargadas, preparadas y listas para ser utilizadas. Jamie había bajado del armario la espada que aguardaba junto a la puerta como último recurso. «No hay nada que podamos hacer, ¿verdad?», pregunté un instante después, salvo esperar. Sus dedos se movieron con indolencia entre los rizos húmedos de mi cabello. A esas alturas ya me llegaba por encima de los hombros, y lo tenía lo bastante largo como para recogerlo en una coleta o hacerme un moño. «Bueno, también podríamos pronunciar un acto de contrición», dijo. «Siempre lo hacíamos la noche anterior ante la batalla, solo por si acaso», dijo, añadió sonriéndome. «De acuerdo», asentí después de una pausa. «Solo por si acaso». Extendí el brazo y su mano sana se cerró en torno a la mía. «Mon Dieu, je regrette», comenzó a decir, y recordé que él solía pronunciar esas plegarias en francés por sus días de mercenario en Francia. ¿Cuántas veces lo habría dicho por aquel entonces como una precaución necesaria para limpiar su alma por la noche, ante la posibilidad de la muerte por la mañana? Yo la repetí en inglés, y luego guardamos silencio. Los grillos habían dejado de chirriar. Muy a lo lejos me pareció oír un sonido parecido a un trueno. «¿Sabes?», pregunté después de un largo rato. «Lamento lo que ocurrió con muchas cosas y muchas personas. Rupert, Murtagh, Dougal, Frank, Malva», añadí en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero si hablo solo por mí misma», me aclaré la garganta. «No me arrepiento de nada», observando las sombras que ascendía por las esquinas de la habitación. «Absolutamente de nada». «Tampoco yo, Moni Yadrum», afirmó él, y sus dedos se detuvieron cálidos sobre mi piel. «Tampoco yo». ¡Ay, Dios, qué capítulo! Bueno, sigo. Me había quedado adormilada y me desperté oliendo a humo. Permanecer en estado de gracia es fantástico, pero imagino que incluso a Juana de Arco sintió cierta presión cuando encendieron la primera antorcha. Me incorporé de inmediato con el corazón latiéndome a toda velocidad y vi a Jamie junto a la ventana.
Todavía no había oscurecido del todo. Unas franjas anaranjadas y doradas iluminaban el cielo, y al oeste conferían a su rostro un resplandor flamígero. Su aspecto era feroz, con la nariz larga, las arrugas acentuadas por la tensión. «Viene gente», dijo. Su voz parecía tranquila, pero tenía la mano sana apretada con fuerzas en el borde del postigo, como si le hubiera gustado cerrarlo con un golpe y pasar el cerrojo. Me acerqué a su lado mientras me peinaba deprisa con los dedos. Todavía podía distinguir alguna figura bajo los castaños. Aunque ya no era más que siluetas, habían hecho una hoguera en el otro extremo del jardín. Eso era lo que había oído. Eso era lo que había olido. Pero se acercaban más personas. Estaba segura de que había reconocido la figura bajita de la señora Bug entre ellas. El sonido de las voces flotaba en el aire, aunque no hablaban de lo bastante alto como para entender las palabras. ¿Quieres trenzarme el pelo, Sassenach? No puedo hacerlo con esto. Dirigió una mirada superficial a su dedo fracturado. Encendió una vela y él acercó un taburete a la ventana para poder hacer guardia mientras lo peinaba y le hacía apretada y gruesa trenza, que recogí en la base de la nuca y sujeté con una inmaculada cinta negra. Sabía que sus motivos eran dobles, no solo estar meticulosamente arreglado como un caballero, sino también estar listo para el ataque, si éste era necesario. Yo estaba menos preocupada de que alguien me agarrara del pelo mientras intentaba abrirlo en canal con una espada, pero suponía que, si aquella iba a ser mi última aparición pública como la dama del cerro, debía estar elegante. Escuché cómo murmuraban entre dientes mientras me cepillaba el pelo a la luz de la vela, y me di la vuelta para mirarlo mientras estaba en el taburete. «¿Ha venido Hiram?» «Ha venido Hiram», me informó. «Oigo su voz. Eso es bueno». «Si tú lo dices», respondí en tono de duda, recordando los ataques de Hiram Crombie en la iglesia la semana anterior y sus comentarios apenas disimulados sobre nosotros. Roger no lo había mencionado, me lo había explicado a mí McCollum. Jamás Jamie volvió la cabeza para mirarme y sonrió, con una expresión de extraordinaria dulzura en el rostro. «Estás muy hermosa, Sassenach», dijo como si estuviera sorprendido. «Pero sí, es bueno, más allá de lo que él piense. No permitirá que Brown nos ahorque en el jardín, ni tampoco que prenda fuego la casa para hacer que salgamos». Había más voces afuera. La multitud aumentaba con mucha rapidez. «¡Señor Fraser!». Jamie tomó un profundo aliento. Cogió la vela abrió los postigos, sostenía la vela cerca de... Lo que pasa es que tengo una fotocopia media borrosa, pero bueno. Ya casi había oscurecido por completo, pero en la muchedumbre llevaban antorchas, lo que me hizo ver cómodas visiones en la multitud que se acercaba como un monstruo el doctor Frankenstein. No obstante, como mínimo me permitía distinguir las caras que había abajo. Había un montón, más o menos de 30 hombres y unas cuantas mujeres, además de Brown y sus secuaces. Y Aaron Crowley se encontraba en ese lugar, de pie junto a Richard Brown, con el aspecto de alguien salido del Antiguo Testamento. Está media borrosa la fotocopia que me hice para imprimir el capítulo, por eso distingo apenas las palabras, pero se interpreta lo que estoy leyendo, ¿no? Sí, sigo. «Queremos pedirle que baje, señor Fraser», exclamó, «y también su esposa, por favor». Pude ver a la señora Bau, regordeta y claramente enfosada, con la cara surcada de lágrimas. Luego Jamie cerró los postigos con cuidado y me ofreció su brazo. Jamie llevaba la daga y la espada y no se había cambiado de ropa. Estaba de pie en el porche, manchado de sangre y, manchado de cenizas, y lo desafió a que intentara hacernos más daño. «No se llevaría a mi esposa si no es por encima de mi cadáver», dijo levantando su poderosa voz, lo obstante como para que lo oyeran en todo el claro. Yo temí que lo hiciera, él tenía razón acerca de que Hiram no admitía un linchamiento, pero era evidente que la opinión pública no se inclinaba a nuestro favor. «No pudimos permitir que una bruja viva», gritó alguien desde el fondo de la muchedumbre, y una piedra cruzó el aire, silbando, y rebotó en la fachada de la casa con un sonido agudo, como el de un disparo. Golpeó a menos de 30 centímetros de mi cabeza. Yo di un respingo y me arrepentí de ello de inmediato.
En el momento en que Jamie abrió la puerta, surgieron unos murmullos de furia y eso los alentó. Se oyeron gritos de asesinos y despiadados, así como una ingente cantidad de insultos en gaélicos que no intenté comprender. Si no lo hizo ella, Brogri, ¿quién lo hizo?, preguntó alguien. Aquella palabra quería decir mentiroso. El hombro que Jamie había cortado en la cara con la daga estaba de frente a la multitud. Tenía la herida abierta y todavía sangrando y su cara era una máscara de sangre seca. Bueno, acá se complica la... Seyun desagradable, no alcanzo a leer. Bueno, la gente obviamente, justicia, justicia, otras personas, perdonen, pero me olvidé de chequear las fotocopias, pero voy, la justicia es mía, dijo el señor, declaró Jamie, con una voz lo bastante alta. Ahí empiezo a leer bien, por eso, así que sigo. Más o menos voy entendiendo que la gente lo sigue acusando, que justicia, que patatún, que pan, y ahora empiezo. Y tendrá justicia, señor Fraser, dijo Brown en voz muy alta. Levantó la cara con los ojos entornados y una maliciosa mirada de triunfo. Quiero llevarla a juicio. Cualquier acusado tiene derecho a eso, ¿no? Si ella es inocente, si usted es inocente, ¿cómo pueden negarse? Sin duda tenía razón en eso, observó Hiram con sequedad. Si su esposa no ha cometido ningún crimen, no tiene nada que temer. ¿Qué responde a eso, señor? Respondo que si la entregara a manos de ese hombre, ella no llegaría a juicio con vida, arguyó Jamie. Él me culpa por la muerte de su hermano, y alguno de vosotros conocéis la verdad de aquel asunto, añadió asintiendo un gesto con la barbilla hacia la multitud. Algunas cabezas aquí y allá asintieron, pero eran pocas. No más de una docena de hombres de Armuis habían participado en la expedición de que había acudido a rescatarme. Por las habladurías posteriores, muchos de los nuevos arrendatarios tan solo sabían que me habían secuestrado, atacado de una manera escandalosa, y que algunos hombres habían muerto por mí. Teniendo en cuenta cómo se pensaba en esa época, yo era consciente de que una oscura sospecha de culpabilidad se adjudicaba a la víctima de cualquier crimen sexual, a menos que la mujer muriera, porque en ese caso se convertía de inmediato en un ángel inmaculado. Él la matará por venganza de mí, dijo Jamie levantando la voz. Pasó bruscamente el gaélico señalando a Brown. Mirad a ese hombre, y veréis la verdad de la cuestión escrita en su rostro. Él no tiene más que ver con la justicia que con el honor, y no sabía diferenciar el honor del olor a su culo. Eso hizo que algunas se echaran a reír sorprendidas. Brown, desconcertado, miró a su alrededor para averiguar de qué se reían, lo que provocó carcajadas en otras personas. El ánimo de la asamblea seguía en contra de nosotros, pero todavía no reflejaba ningún apoyo manifiesto a Brown, que, después de todo, era un desconocido. Las estrellas cejas de Hiram se arrugaron considerando el asunto. ¿Qué ofrecerá usted como garantía de la seguridad de la señora?, le preguntó Brown. 1 docena de toneles de cerveza y 3 docenas de pieles de la mejor calidad, respondió Brown al momento. 4 docenas. El entusiasmo resplandeció en sus ojos, y casi no pudo evitar que en su voz no se notara el ansias de prenderme. Tuve la convicción repentina y desagradable de que, si bien mi muerte era su objetivo final, no era su intención que esa fuera rápida, a menos que las circunstancias lo exigieran. Para ti, Broguiar, vale mucho más que eso, vengarte de mí con su muerte, dijo Jamie en tono firme. Hiram miró a uno y luego al otro, sin saber qué hacer. Yo clavé los ojos en la multitud manteniendo una expresión impacible, y en realidad no me resultó difícil, pues me sentía entumecida. Había unas pocas caras amigas que trataban de averiguar cómo intervenir. Kenny y sus hermanos Murton y Eva estaban agrupados a un lado, con las manos en las dagas y una expresión de resolución en el rostro. Yo no sabía si Richard Brown había escogido el momento adecuado o simplemente había tenido suerte. Ian se había marchado a cazar con sus amigos Cherokee. Estaba claro que Arch también se había ido, y yo lo había visto. Arch y su hacha ya nos habría sido más que provechoso en ese momento, pensé. Fergus y Marsalis se habían marchado. Ellos también habrían ayudado a contener la marea, pero la ausencia más importante era la de Roger. Él era el único que había mantenido los
los presidiarios más o menos controlados desde el día de la acusación de Malva, o al menos había tranquilizado el torrente desbordante de habladurías y animosidad. Ahora, si hubiera estado allí, podría haberlo intimidado. La conversación había evolucionado de un intenso dramatismo a una riña a tres entre Jamie Brown y Hiram, los dos primeros en una posición inflexible, y el pobre Hiram, totalmente inadecuado para esa función, tratando de arbitrar en la medida en que mis sentimientos me lo permitían. Me compadecí de él. «Llevadlo», gritó una voz de pronto. Alan Christen se abrió paso al frente de la muchedumbre y señaló a Jamie. Su voz temblaba y se entrecortaba a causa de la emoción. «Él fue quien mancilló a mi hermana. Él fue quien la mató. Si vais a llevar a juicio a alguien, que sea él». Se oyó un murmullo de aprobación y vi que John McConnell y el joven Hugh Abernethy se acercaban, mirando inquietos a Jamie y a los tres hermanos Lindsay de manera alterna. «¡No! ¡Es ella!», exclamó la voz de una mujer, aguda y estridente. Era la esposa de un pescador. Me apuntó con un dedo. Tenía el rostro hundido de maldad. Un hombre podría matar a una muchacha a la que he dejado preñada, pero ningún hombre haría algo tan perverso como robar un bebé nonato de la matriz. Solo una bruja haría algo así, y a ella la hallaron con el cadáver en las manos. Un susurro de condena saludó esas palabras. Tal vez los hombres me consideran el beneficio de la duda, pero ninguna mujer lo haría. En nombre del Todo el Poderoso, Hiram estaba perdiendo el control de la situación y el pánico empezaba a apoderarse de él. La situación comenzaba a degenerar peligrosamente una revuelta. Cualquiera podía sentir las corrientes de histeria y violencia en el aire. Alzó los ojos al cielo en busca de inspiración y en cierta forma la encontró. «Llévensela a los dos», dijo de pronto. Miró a Brown y luego a Jamie. «Llévensela a los dos», repitió más convencido. «Usted dirá para asegurarse de que su esposa no sufra ningún daño», comentó a Jamie con tranquilidad. «Y si se comprueba que es inocente», su voz se interrumpió como si acabara de darse cuenta de lo que estaba diciendo era que si se comprobara que yo era inocente, entonces Jamie debía de ser culpable, y qué bueno sería tenerlo a mano para colgarlo de inmediato. «Ella es inocente y yo también», Jamie hablaba de vehemencia, repitiendo con tenacidad. No tenía ninguna esperanza verdadera de convencer a nadie. La única duda entre la multitud era quién de los dos era el culpable, o si hubiésemos conspirado juntos para acabar con Malva Christie. De pronto se volvió hacia la muchedumbre y le gritó en gaélico: «Si nos entregáis las manos de un extraño, entonces a nuestra sangre caerá sobre vuestras cabezas y responderéis por vuestras vidas el día del juicio final». Un repentino silencio cayó sobre la multitud. Ante estas palabras, los hombres miraban con quietud a sus vecinos, examinando a Brown y a sus lacayos con ojos llenos de duda. Eran conocidos en la comunidad, pero extraños. Sassenach, en el sentido escocés. Yo también, y además una bruja, por si eso fuera poco. Jamie tal vez era un libidinoso, un violador, un asesino papista, pero al menos no era un extraño. El hombre al que la había disparado me sonreía por encima del hombro de Brown con una expresión malévola. Por desgracia no le había hecho más que un rasguño. Le devolví la mirada mientras el sudor se acumulaba entre mis pechos y pegajosos y calientes bajo el velo de mi pelo. Un murmullo se elevaba entre la multitud, discusiones y polémicas. Vi que el hombre de Ardesmoor empezaba a avanzar hacia el porche. Abriéndose por paso entre la muchedumbre, los ojos de Kenny Lindsay estaban clavados en la cara de Jamie. Y sentí que ésta respiraba profundamente junto a mí. Pelearían por él si se lo pedían, pero eran muy pocos y mal armados en comparación con el grupo de Brown. No ganarían y había mujeres y niños en el gentío. Hacer entrar en acción en sus hombres no provocaría más que un disturbio sangriento y él cargaría en su conciencia con la muerte de inocentes. Era una carga que no podía soportar como mínimo en ese momento. Vi que llegaba a esa conclusión y su boca se tensó. Yo no tenía ni idea de qué él pensaba hacer, pero alguien se le adelantó y se produjo cierto movimiento en el borde de la multitud. La gente se volvió para mirar y luego se quedó paralizada, de repente entumecida. Thomas Crazy apareció entre la gente y a pesar de la oscuridad y de la vacilante luz de las antorchas supe de inmediato que era él. Caminaba... ¡Por Dios! No, esa pena era evidente en su rostro y había dejado cierta barba y el cabello llevaba de... ¡Pucha madre!
Bueno, hay unos párrafos que no alcanzo a leer, perdonen. Bueno, yo los acompaño, Gil, pero parece que este señor, Thomas, y toda su descripción los acompaña. Dijo en voz baja, Hiram Crombie. Claro, Thomas Crombie. Llevándolo a los dos, si eso es lo que quieren. Pero yo viajaré con ellos para asegurarme de que no haya más muertes. Sin duda, si a alguien le corresponde hacer justicia es a mí. Brown pareció muy desconcertado por esa declaración. Era evidente que no era eso lo que tenía en mente, pero la multitud adoptó de inmediato una actitud de aprobación, murmurando su acuerdo ante la solución propuesta. Todos sentían una profunda compasión y respeto por Tom Creasy a raíz del asesinato de su hija. ¡Ah! Ahí va, apareció el padre y los va a acompañar. Y la sensación general era que este gesto revelaba en él una extraordinaria magnanimidad. Y era cierto, puesto que probablemente acababa de salvarnos la vida, al menos por el momento. A juzgar por la expresión de su mirada, Jamie había preferido comprobar qué posibilidades tenía de matar a Brown, pero se daba cuenta de que a veces no se está en situación de exigir nada, y accedió con la mayor dignidad posible, asintiendo con la cabeza. La mirada de Christie descansó sobre mí un momento, y luego se volvió hacia Jamie. Si le parece conveniente, señor Fraser, tal vez sea mejor que partamos por la mañana. Hay razón por la que usted y su esposa no pueden descansar en su propia cama. Jamie le hizo una reverencia. Se lo agradezco, señor, respondió con gran formalidad. Christie le devolvió el gesto, luego se volvió y bajó los escalones, sin prestar la más mínima atención a Richard Brown, que parecía irritado y confundido. Vi que Kenny Linson encorvaba los hombros de alivio. Jamie luego puso la mano bajo mi codo y nos volvimos entrando en nuestra casa, para la que tal vez fuera la última noche que pasaríamos bajo su techo. ¡Qué capitulón, Sassenalles! Bueno, he descubierto este capítulo junto con ustedes. Disculpen, mil perdones, porque me he tenido que saltear unos párrafos que estaban borrosos. Así de borroso se veía, no he registrado, perdónenme, tuve que hacer un par de cosas y no pude registrar las fotocopias bien porque a mí me gusta leerlo en el papel, más allá de que tengo la PC para leerlos, pero me gusta este rito del papel y meterme en la lectura de esta manera. Increíble, esta malvadísima. Vamos a ver mañana cómo sigue esta historia. Gracias por acompañarme y hermosa esta serie. Besitos, hermosas. Gracias por estar ahí. Y gracias, Blanca.